Bueno, vamos a irnos rápidamente a la prensa. Fernando Lázaro, bienvenido. Germán Terch, Víctor Ruido, bien hallados. Buenos días. Nos llama Santiago Cervera, que era el que estaba en el PP con el famoso escándalo de los papeles en la muralla, en fin, esa especie de tebeo terrible que tanto daño le hizo al PP y a UPN, que entonces iban juntos. Ahora, desjuntos, como diría un podemita, desjuntos, ahora han conseguido que esté en manos de la ETA Navarra, cosa que tendrá efectos seguros a la vuelta de Barcelona. De la ETA y de Podemos, porque hay que estar todos juntos ahí. No, pero ¿cuál es ese contubernio judeo-masónico que ha montado ahí? Es una asociación. Bien. Pero nos dice Santiago Cervera que él fue absuelto de esa historia el pasado mes de junio y que la acusación del caso no recurrió a la sentencia. Yo me refería al escándalo. O sea, te pueden absolver o no absolver, haber pruebas, no haber pruebas. Ministerio Público, ¿qué vamos a decir? El Ministerio Público sí consiguió que no encarcelaran anteayer a los hijos de Pujol y a Yoda el malo. Cuando hoy hasta La Vanguardia, y esto, señores, es noticia, salta la noticia, decía García, salta la noticia. La Vanguardia lleva en portada 31 millones, 30 millones llevan los Pujol a Andorra, pero si no existía Andorra, pero si no existe Andorra. El periódico de Cataluña también, el periódico de Cataluña. Nosotros lo damos en la también. Bueno, ya, no, pero me refiero a queremos tú medio o el mío. Nosotros nos acercamos casi a los 40 millones, la suma que yo he visto el documento. Y ten por seguro que son muchos más. Pero Federico, esto es solo una partida en Andorra. Según el informe, en un momento se ingresaron 2.700 millones de pesetas, 2.700 millones de pesetas, pero en metálico. Es decir, ¿cómo llevas? Acordaros cómo eran las pesetas. Pues ya la contaba. ¿Cómo llevas 2.700 millones? Oye, ya lo contó Victoria. De hombro del que han tenido que operar a Jordi Pujol Ferrusola es de acarrear los sacos de dinero a Andorra. Victoria perfectamente. Claro, y cómo iban en el coche con los billetes de 500. Es que eso, una vez no, dos veces no, pero claro, continuamente. Y luego tienes que ir a cuidarte a casa de mamita. La prensa del movimiento y de Juliana se haya hecho, de repente haya caído que existe la corrupción en Cataluña. ¿Pero cómo va a existir corrupción? Eso es una cosa de la caverna, dice Juliana, el minestrone de la cosa. Bueno, vamos a la prensa del día, porque aparte de estas sorpresas, de pronto la prensa en Barcelona descubre que Pujol tenía dinero. ¿Y qué va a hacer ahora la prensa de Barcelona cuando vea la hemeroteca elogiando a Jordi Pujol el día que fue al Parlamento a decir que el poco dinero que tenía en el extranjero era de su padre, que se lo dejaba a sus hijos, y que él no tenía nada? 7 de julio de 2014 publicamos las cuentas en Andorra de toda la familia Pujol en el mundo. Bueno, y a partir de ahí ¿cómo se puso el fiscal Martín Rodríguez Sol? ¿Cómo se puso antes de ir en la lista de Durán y Lérida? ¿Cómo se puso contra el mundo? ¿Cómo injurió al periódico? ¿Qué querellas tan feroces contra los periodistas que atentaban contra el honor de los Prizzi o Corleone o Pujolone? ¿Cómo se puso el fiscal? Y no ha sido apartado ni procesado por prevaricación. ¿Cómo se puso el fiscal? Cuando con pruebas, con datos, se dice, estos tíos llevan robando, aprovechando el cargo público, llevan décadas robando. Exactamente desde 1980. La semana que viene tenemos aquí a Boadella. Sí, el jueves de la semana que viene. Bueno, Boadella en el 81, que vivía yo en Barcelona y lo vi, en el invierno, se llevaba unos meses Pujol en el poder. Ya sacaba a los de Convergencia con maletines llenos de fajos, de billetes, de entonces pesetas, camino de Suiza, que se tropezaba uno, bomba, y se le caían todos los billetes. Y en la segunda versión salía Pujolone y entonces decía a Pujol, con los euros se nota menos, ¿eh? Se reía. ¿Pero qué ha dicho la prensa de Barcelona de la corrupción de Convergencia? Que los que la denunciamos éramos enemigos de Cataluña. ¿Pero qué va a decir el conde de Godó? Pero si lo último que hizo Mas antes de la última algarada separatista, del último golpe, es repartir 60 millones de euros en el pesebre de los medios apalabrados y subvencionados para predicar el odio a España. Si en sus kioscos ahora ya pone la bandera separatista, grotesca parodia de la de Puerto Rico. Es que de la prensa española en general se pueden decir muchas cosas, pero lo de la prensa en Cataluña, eso ya va más allá de todo. Han sido unas décadas de una ignominia. Bueno, pues vamos con Arriaga, porque de verdad, aparte de esos milagros, anda que no hay noticias hoy, ¿eh? Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa.
Bueno, recordarás, Federico, que ayer comentábamos que solo el diario El País era el que no introducía en su portada fotografía de los Pujol en el momento de ser arrestados. Es que su casero es Oriol Pujol. No, Oleguer Pujol. Bueno, pero es que era muy llamativo porque toda la prensa, desde luego, abría con lo que era la fotografía del día. Bueno, pues hoy sí que coinciden todos los diarios, fotografía de Rajoy y Sánchez en Moncloa, y lo cierto es que analizando la foto, es la que ha distribuido Presidencia de Gobierno, parece incluso que sea como un montaje. No lo es, en principio, pero sí, hay algo raro en esta imagen. Parece que están de abajo hacia arriba. Efectivamente, sí. Y da la sensación de que está como un croma, un ambiente de la Moncloa, y que ellos han sido ahí como insertados, como pegados. Bueno, a lo mejor pueden ir juntos a las elecciones y salir con pajaritos, como iba el PSOE en las primeras municipales, que sacaron unos dibujos de pajaritos. No, yo creo que fueron en las primeras municipales. Las primeras, el 78. Pero después en el 82 repitió el pero era dibujante. el cielo, no, salía entonces Felipe con un cielo azul, con nubecitas Hoy blancas. toda la prensa introduce esa fotografía en su portada, titular de ABC, unidad imprescindible para defender España, y esa noticia que comentaba antes Vieito, los Pujol llevaron a Andorra 31 millones en efectivo, movieron otros 10 en inversiones sin origen conocido. Eso efectivamente que se sepa. Bueno, eso hay que son en la parte de Andorra. Solo en la parte de Andorra, como dice Federico, en el puerto de hablaremos de en el puerto de Rosario, Argentina, estaban en una gran macrooperación en el puerto de Rosario. De hecho, y en México compró Jordi Pujol Ferrusola. Y el otro día recordábamos, en México el famoso L'Encanto. Cuidado, porque el problema de los contactos con según qué regímenes, por ejemplo el venezolano, Diosdado Cabello, narcotráfico venezolano, el problema es que el puerto de Rosario es la mayor salida fluvial de cocaína y heroína que se produce ahora en América, porque Argentina va camino de convertirse en un narcoestado. Y hay 3 libros que han salido recientemente que son espeluznantes. La pasta de coca entra por Paraguay, pero en Argentina, por clima y no cultivan opio, amapolas, etcétera. La base no la cultivan allí. Se cultiva siempre en Perú o en Colombia. Es igual, entra por Paraguay, y desde Argentina, a través del puerto fluvial de Rosario, gran puerto para el Atlántico, los containers salen igual de Buenos Aires que de Rosario, pero Rosario la controlan mejor. Hay más de un muerto diario, por ajuste de cuentas entre bandas de narcotraficantes. Lo lleva la dirección, por lo menos hasta hace un par de años, era un grupo que era de Sendero Luminoso, de asesinos de Sendero Luminoso, habituados a vivir del narcotráfico, que dejaron la política, es decir, dejaron de matar gente en Lima y se dedicaron a lo mismo, al narcotráfico, pero en Rosario. Rosario, donde Jordi Pujol Ferrusola pone el huevo, igual que en México, en el que no es un hotel, eso es un emporio, el Encanto, el mayor hotel de México, que es mucho decir. Allí está ese dinero de los Pujol Ferrusola. Pero cuidado con los contactos, porque repito, Rosario, el pueblo de Messi, o sea, es el mayor puerto fluvial del narcotráfico en todo el cono sur y a este paso camino del cono norte, porque de ahí salen también para Europa. O sea, de Rosario a Ámsterdam. Y México no te cuento yo, que decirte lo que es negro México. Puede hacer compañeros de cama muy curiosos. Pero cuidado, porque a diferencia de México, en lo único que estuvieron de acuerdo los 3 candidatos en las presidenciales argentinas es en que el ejército no entrara en la lucha contra el narco, que son los únicos que cuando entran. Bueno, El País, también comentábamos ayer ese titular a toda página diciendo que se había quedado Rajoy paralizado después del golpe de Estado en Cataluña. Teleparalizado, podría haber dicho, pues hoy Rajoy reacciona y trata de unir a los partidos contra la secesión. Es esa reacción inmediata del diario El País. La razón, los Pujol pedían comisiones de hasta el 6% a las empresas en Barcelona 92, información que, por ejemplo, también lleva el diario en Internet El Confidencial. Y, bueno, la prensa catalana, como comentabas anteriormente, aparte de La Vanguardia, también se suma a ese dinero y, además, en noticia de primera en el periódico de Cataluña, los Pujol van a aportar
30 millones en metálico, bueno, llevaban a Andorra 30 millones en metálico. Y finalmente El Mundo, también con esa fotografía de portada, bloque constitucional para responder al independentismo. Es decir, unanimidad prácticamente en todos los diarios respecto a la información que se producía ayer. Hoy la cuestión es si esa fotografía se va a producir con Albert Rivera, que es otro de los protagonistas de la jornada. Por ejemplo, en Voz Populi, donde nos cuentan que la Caixa faltó a la cita del puente aéreo con Rivera, el reto separatista además a debate. Me he leído esa información. Sí. Yo creo que tenía que haber faltado a las citas Albert Rivera. O sea, la banda del puente aéreo es un grupo, es un lobby, que es un lobby inmoral, amoral, que es peor que inmoral, porque el inmoral por lo menos busca algo, que son los que le dieron al entonces príncipe de Asturias un proyecto de reforma constitucional donde se reconocían toda clase de privilegios fiscales, no solo el cupo, el blindaje lingüístico, es decir, donde se anulaba la Constitución española en Cataluña. Eso lo hicieron los del puente aéreo. O sea, Rivera no tiene que reunirse con esta gentuza. Algunos son respetables, otros no. En conjunto, los empresarios catalanes han sido los mamporreros de la banda de los Pujol. Primero con Miquel Roca y luego con Durán y Lleida. Las oficinas de negocios turbios, que luego se cobraban en comisiones en Cataluña, estaban abiertas en Madrid y funcionaba básicamente en el puente aéreo. Y ahí hay grandes firmas, grandes empresas que no pintan nada y una colección de logreros miserables catalanes cuyo negocio es llevarse bien con los políticos. O sea, ahí Rivera no tiene que hacer nada con los del puente aéreo. Y una cosa son los lazos Madrid-Barcelona y otra cosa son los lobbies de ventajistas. Pero esto es un puñetero lobby anticonstitucional. Pero hombre, si el anfitrión, cuando el embarque, que fue además una encerrona al entonces príncipe, ahora rey de España, pero si fue una cena en casa de Godó, si es que no se puede caer más bajo. Si no está Godó en la jugada, no hay jugada. Pero hombre, con Campechano y Godó es que han sido siempre lo mismo. De todas maneras, ahí el que tiene que estar Rivera es en la foto de Moncloa. Lo que pasa es que es una foto, la de ayer, que para mi gusto se queda todavía coja, porque primero se tiene que declarar el Partido Socialista que quiere ser de mayor en este conflicto. A mí lo que no me parece tolerable es que diga que quiere a Rivera, pero no lo saque en la foto. Claro. A mí el comportamiento de Mariano me pareció repugnante. La foto de ayer es un wishful thinking de Rajoy. Bueno, wishful. Ojalá tuviera solo a ese rival. Eso es lo que quiere decir. Pero electoralista. Sí, claro. Pero claro, eso no es lo que sucede en el mundo real, ¿no? O sea, bueno, es interesante el análisis que hace Ketty Garat para Libertad Digital de lo que supuso ayer la presencia de Susana Díaz y las declaraciones que hizo después precisamente de que se produjese esta fotografía. Ella dice que Susana Díaz arrebata a Pedro Sánchez la iniciativa de convocar a los demócratas y que fue un claro eclipse. Mientras Sánchez presentaba su reforma como única solución, Díaz defendía al gobierno, al presidente y la Constitución. La hemos escuchado desde primera hora de la mañana. Y lo que es la noticia que más nos ha sorprendido hoy en la prensa en Internet, esa información que publica OK Diario, el número 2 de Podemos de Castilla y León fue condenado por abusar de una niña de 5 años. Desde luego en la información se refieren a él como el pederasta porque está condenado, hay una condena firme, aunque tenía 17 años, y la historia desde luego es tremenda porque el propio pederasta se pone en contacto con el diario, no para desmentir desde luego la sentencia, que es firme, sino para decir que bueno, que de entrada la niña no tenía 5 años, que tenía 3 o 4 y que no fue una violación, sino que simplemente fueron unos tocamientos. Hay que decir que el abuso sexual no implica violación, que a veces supondría muerte en una niña de 3 años. Pero este sujeto se llevó, que yo, hombre, no he hablado con Eduardo, no sé si viene mañana Eduardo Inda, y si esa fuente se puede revelar. Pero yo recuerdo cómo supimos todas las andanzas de los Tanios en Rivas hacia Madrid, que fue cuando los de los Tanios se fueron a Podemos. Porque Tania estaba con Pablo y querían tal. Y claro, los que se resistieron, tal. Pues que se llama de Palacio, se llama, ¿no? Sí, Pedro de Palacio. Pedro de Palacio. Este era el jefe del PC y se llevó el PC de Burgos a Podemos. Amigo. Y claro, ahora Izquierda Unida se está rehaciendo con el Garzón. Mira que Garzón es poquita cosa, pero claro, Hablemos se nos está quedando en nada. Entonces se está rehaciendo. Y de pronto empiezan a aparecer historias de gente de Podemos que, claro, ¿quién las conoce?
los que están cerca, que antes eran los del PC, Pues porque todo esto son variantes, son esquejes del PC, todo del PC, pero del sector más estalinista, claro. Pero dentro de los estalinistas también ha habido siempre decentes e indecentes. Ya sabes que la unidad popular siempre ha sido con sangre. Hombre, es que si no se consigue, se sabe. Bueno, pero la verdad es que esta es una historia tremenda. Yo decía ayer, cuando Carmena, anteayer, tuvo su última ocurrencia, que era la ciudad de los niños. Vamos a ver, Madrid es la ciudad de los niños de Madrid. O sea, no me monte, pues eso fue una fantasía pederasta. O sea, ¿cómo que la ciudad de los niños? ¿Qué es eso de la ciudad de los niños? Lo que hay que hacer es proteger a los niños en Madrid, que haya seguridad, que las calles estén limpias y que no haya ni merodeadores, ni pedófilos, ni delincuentes. ¿Cuántas ciudades llevamos ya? Porque llevamos la ciudad de La Paz, la ciudad de los abrazos, los abrazos, los niños. La ciudad de los muertos. O de la, también quería hacer uno de adioses, de los despedidas, no sé cómo era. La ciudad de los muertos, que pongan la de la operación Hades, ¿no? Aprovechen. Bueno, Hades, no, ese está muy vivo. Era la ciudad de los cuidados. La ciudad de los cuidados. Se entiende que cuidados paliativos. Pero llevamos ya, yo en este momento ya no sé si entran en Madrid tantas ciudades como proyectos. Yo cuando vi lo de los niños, dije, pero van por los clavos de Cristo. O sea, ¿pero a quién se le ocurre? O sea, si esto es lo último. Pero hay que recordar, porque esa es una información que sacó Miriam Muro en Libertad Digital, que en el programa de Ahora Madrid se habla del niño como sujeto político. La única vez que se ha hablado de eso y del derecho a la sexualidad infantil fue cuando en Francia los amigos de Jacques Lang, del Partido Socialista francés, en Alemania también, bueno, pues y en Bélgica luego protagonizaron otro escándalo, pero es que en Francia lo teorizaron. Y ahí había un teórico brillante, psicoanalista, que se llama Guy Ockenheim, no sé si vive o murió, con un libro que se llama Sair, o sea, ir hacia, eso va, Sair, es una fórmula muy de argot, que era pues un elogio de la pederastia, digamos, de adolescentes, von Gladen, las fotos de los adolescentes turcos, etcétera. Los derechos infantiles al placer, y hay unas cosas el derecho infantil al placer acabó en que estos tíos montaron una red por la cual los fines de semana se iban a centros donde había niños con síndrome de Down y les enseñaban el placer, es decir, se los beneficiaban. Y eso, que estalló en Francia, porque claro, estas historias más tarde o más temprano, tal, pues se tapó porque eran los amigos de Jacques Lang, todopoderoso ministro de Mitterrand entonces, de cultura, de comunicación, y que todavía sigue pintando la mona. Pero la red de amigos de Jacques Lang era una red de pederastas que decían que los niños tenían derecho al placer y que ellos se lo iban a enseñar. Y se iban a establecimientos de menores discapacitados pues para entrenarlos y entrenarse. Y en el origen del Partido de los Verdes, que ahora los ha cogido esa larga sombra del Partido de los Verdes, del origen de los Verdes al principio de los 80, y ahora realmente ese escándalo ha vuelto y se está trabajando, y es muy curioso cómo reaccionan, claro, 30 años después, 35 años después, sí, señor, cómo reaccionan aquellos que se habían metido en esa especie de aventuras terroríficas, tan sórdidas, con bases políticas, es decir, buscándole estructuras políticas a la sordidez terrorífica. Pero es que cuando se dice que el niño es un sujeto político, aparte para denunciar a sus padres por reaccionarios, la fórmula clásica es que incluye también que el niño tiene derecho al placer y alguien se lo tiene que enseñar. Toda la ingeniería social lleva violencia sobre las personas, siempre, sobre los mayores o sobre los menores. Y luego llega la fase de adoctrinamiento ideológico desde el punto del natalicio casi. Sí, pero antes a los niños, ya sabes. Claro, se lleva en el mismo sentido. En fin, no, y a lo mejor Pablo Iglesias dice algo de eso. Y a lo mejor ahora Madrid rectifica lo del niño como sujeto político, sobre todo cuando es objeto sexual. Pablo Iglesias full time ahora ya, ¿no? Está relanzándolo, como se les está muriendo entre las manos, lo están intentando reavivar, teniéndolo en la dice televisión. Que quiere bailar con Soraya, no me extraña, son tal para cual. Como Soraya cuestionó el otro día que si estaba agotado, porque es lo que se ha... Pues lo dijo él. Claro, que estaba cansado, que ya no puede... En fin, él ya ha dicho que él está en condiciones de bailar con Soraya y que seguramente aguantará más. De hecho, El Hormiguero y toda la banda de los favorecidos por Mariano, con las concesiones de la tele,
durante este fin de semana y el siguiente vamos a asistir al intento de recauchutar al decaído Coleta Morada. Es muy complicado, recauchutar ya una figura así. Pues primero, no sé si es hoy o mañana, el de las hormigas, el hormiguero. Hay que dejar que evolucione la gestión política en los ayuntamientos en los que tienen el poder, aunque pues es curioso, no mandan, porque efectivamente y ellos mismos se están desgastando, ¿no? Lo que han hecho en los ayuntamientos ha frenado en seco el crecimiento de Podemos, vamos, ha descendido. Bueno. En todas las encuestas que nosotros manejamos, no solo la que están haciendo para nosotros, sino otras que conocemos, Podemos baja. ¿Dónde los conocen? Claro. La evidencia, la exposición. No ha ganado en ningún sitio. Es Pedro Sánchez el que ha puesto ahí efectivamente. Es que Podemos. Esa es la clave. Es que Podemos no estaría gobernando si no fuese por Pedro Sánchez. Y Podemos no estaría dando el espectáculo que está dando en toda España donde está, si no es por Pedro Sánchez. Evidente. Por Pedro Sánchez, incluso ni siquiera por el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista tiene varias almas, como se ha demostrado. Bueno, ayer en Madrid, un escandalazo monumental en el ayuntamiento, va a Carmona y revienta, como le llaman Carmona o revienta, y pone él una moción en defensa de la unidad de España. Los Ciudadanos y el PP, pues bien, y la parte del PSOE, que ahora es Podemos, la causa a pie, dice que lo tiene que estudiar. O sea, que hay que estudiar. En Madrid, capital de España, hay que estudiar, se hace una moción en defensa de España. Por eso la foto ayer en Moncloa es una foto coja. Claro, la foto ayer en Moncloa no tiene validez. Es una foto contra Albert Rivera. Es una foto contra Albert Rivera. Claro, por eso que Mariano abusa de este tío, Pedro Sánchez, que además tiene al PSC en Cataluña haciendo lo contrario de lo que predica. Se reúne esta Iceta. Mientras el gobierno la CUP en Badalona, que se dejen de historias en general. Está todo dicho y ya está. Bueno, hasta aquí la prensa con Arriaga. Arriaga Asociados, líderes en derecho bancario, les ha ofrecido el resumen de prensa. Justicia. La justicia está en la calle, en el día a día, en aquellos que la buscan. Para la justicia no hay nombres, sino personas. Por eso yo, Iker Casillas, soy cliente de Arriaga Asociados. Arriaga Asociados. Hagamos justicia. Infórmate en el 926 4100. Elia, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué nos traes del Corte Inglés? Vamos al Corte Inglés. Pues mira, tenemos lavadoras y secadoras, que esto es fundamental, un 15% de descuento. Mira, lavadora LG, 8 kilos de capacidad y además te lo entregan en un día, 419 euros es el precio. En televisores LED hay un 20% de descuento. Por ejemplo, un LG de 55 pulgadas con Smart TV y 900 hercios, también tiene panel IPS por 849,15 euros y 20% de descuento en todos los aparatos de calefacción, radiadores, aire acondicionado con bomba de calor y todas estas cosas. Bueno, ¿a quién le damos colacel? Hay muchos candidatos, ¿eh? Hay tal cantidad de noticias también y se ha destapado una historia de corrupción en el Ayuntamiento de Palma de Mallorca. Bueno, lo de Palma de Mallorca es tremendo, sí. Es tremendo. Yo no sé quién está ahora de alcalde allí. O sea, algún sociata o podemita o tal. Podemos mandarlo al ayuntamiento en general. El anterior era del PP, pero acabó mal con Bauzá. La coalición de perdedores que se dice que todo con del contubernio. Sí. Bueno, pero allí, que hay que recordar que el día 9 de enero, o sea que está muy cerca, vamos a ver la historia del banquillo, de la hermana del rey, la hija del rey anterior, etcétera, que eso va a ser de AUPA. Bueno, pues está la policía local como para custodiar la cuesta abajo esa tremenda, que no está ni para llevar tacones ni para que te sujete la policía local. Pues no, es que hay detenidos en el bolso, por tráfico, por los anteriores responsables de la policía local, por tráfico, por prostitución, en fin. Tiene tráficos de cocaína. Sí. Podemos establecer ahí un chiringuito de colacel, si quieres, en la entrada de la... Podríamos, mira, no estará mal. Sí, porque la infanta también lo va a necesitar. Hombre, la infanta ya de por sí está así, tal ajada y pocha, pero imagínate en enero en Palma. Claro, el juez Castro. No, el juez Castro ahora está estupendo. El que tiene problemas... Podemos, ¿no? Quería presentarse por Podemos. No, que va, este era de la antigua Izquierda Unida. Pero a mí me dijeron que le tentaron, le llamaron de Podemos. Porque la jueza que procesó y después tuvo que absolver otro tribunal a Soria es la número 1 de Podemos por Las Palmas.
O sea que, claro... Y eso aumenta, todo eso aumenta la confianza en el Estado de Derecho muchísimo. Esa que tú dibujas, Vito, además estaban en una relación personal con un periodista y ese periodista utilizaba material que estaba haciendo y hubo una investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial contra esta señora. ¿En qué quedó? En empate a cero, como siempre. Oye, se escribieron alguna periodista escribió libros, ¿no? Elisa Beni, perdona, la soledad del juzgador, que no estaba solo, estaba con ella. Es como cuando Pilar Urbano decía aquello de también el hombre que veía amanecer, que era Garzón. Otro que anda buscando su partido, partida, lo que sea. Querido Emilio, digo, querido Balta. Querido Balta, decía, Baltasar Garzón se quitó el calcetín del pie izquierdo. Y así que Arcadio Espada decía, evidentemente en esa habitación había tres. Estaban Garzón, su mujer y Pilar Urbano. Que sabía el orden en que se quitaba el calcetín. Bueno, pues Colacel... para el chiringuito. Chiringuito sí, para ahí, la cuesta de los les va a regenerar por dentro, se va a notar por fuera. Seguro que afrontan ese paseillo muchísimo mejor, no se cae ningún tropiezo. Y bueno, lo pueden conseguir en su farmacia de confianza o en parafarmaciamundonatural.es. Es fundamental. Mundo natural. Es que hace mucho bien, porque encima son cosas naturales. Imagínate Orrac, con lo que le gusta salir en Vanity Fair, la necesidad que tiene, es que la última vez salió en plan Navidad, le faltó el gorrito rojo, o sea, faltó ser conejita de Playboy. O sea, imagínate, claro, ya en enero, con esos fríos, la humedad de Palma de Mallorca, pues no hace falta Orrac, que es tan presumido, pues necesita Colacel, Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Muchos estarán pensando, hombre, jueves ya, ver el fin de semana, pues no pinta del todo mal. Ahora en Galicia has de saber, Vito, que está lloviendo, pero a manta de Dios. Pero bien, eso hace años que llueve. En La Coruña y en Pontevedra, sobre todo, llueve mucho. En general en toda Galicia, y además hay viento en la costa, con lo cual las carreteras son peligrosas. También va a llover en Asturias, en la parte norte de Castilla y León, en Palencia, en Burgos todavía no llega, pero llegará. Y en la raya de Portugal, Zamora casi hasta Salamanca. Algo en las Canarias y en el resto, pues nubes claros. 13 grados en Madrid, camino de 18 o 20, bien, agradable. Y este fin de semana nos vamos a poner 22 grados, 23. O sea que muy bien. Muy agradable. La máxima, Santa Cruz de Tenerife, 25 grados, temperatura ya casi invernal en Canarias. Y la mínima, la nobilísima ciudad Ávila de los Caballeros, como era su nombre tradicional, Ávila de Santa Teresa, que también se podría llamar, si es que ahora la santidad no estuviera proscrita, prohibida, perseguida. Bueno, pues 5 grados en Ávila. ¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo. ¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bou visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com. Bueno, vamos a la bolsa. ¿Cómo está Luis Fernando Quintero? Pues las pantallas de Infobolsa nos muestran un IBEX 35 que se anota en este momento un ligero 0,18%, cotiza por encima de los 10.440 puntos. Buena parte de los indicadores del 35 permanecen en verde. Recordemos, temporada de resultados. Ya conocemos que el Banco Santander ha mejorado su beneficio en un 17% en enero y en septiembre hasta 5.106 millones de euros. Y además podemos contar a esta hora que el indicador adelantado del IPC nos dice que la inflación sigue en tasa negativa en octubre con un 0,7%. Si se confirma el 13 de noviembre esta cifra, serán 3 meses consecutivos en rojo. Por último, contar que en el mercado de renta fija la prima de riesgo española está en 114 puntos básicos de diferencial con el bono alemán. El bono español a 10 años sigue moderándose en el 1,5%. Bueno, noticia de interés general de la ONCE, Laura. Pues publican el diario de Juventud de Zenobia Camprubí, que muestra a una mujer independiente y que fue mucho más que la mujer del Nobel Juan Ramón Jiménez.
Para muchos en su momento la veían pues como su secretaria y enfermera, y es cierto que ella organizaba la vida del escritor, pero tras esa imagen estaba una mujer bilingüe, culta, que defendió la igualdad entre hombres y mujeres y a la que vamos a conocer mejor gracias a este libro. Diario de Juventud recoge textos inéditos y conferencias. Zenobia estudió en Estados Unidos, fue una de las primeras en sacarse el carnet de conducir y una de las pioneras en la lucha para que las mujeres votasen y también para que estudiasen. Hay que decir que hay 2 volúmenes de diarios de Zenobia que son impresionantes, pero impresionantes. Era una mujer que valía infinitamente más que su marido. Juan Ramón Jiménez fue el gran poeta del siglo XX español, pero era un loco furioso y un personaje de cuidado. Estaba cerro total y además un mal bicho y tal. Un genio de la poesía. Pero toda su vida lo organizó esta mujer, que captó el genio para su desgracia, además lo decía, se enamoró de él y entonces dedicó toda su vida a que él, en su chifladura, porque repito, estaba, bueno, es que ya empezó él empezó a escribir poesía en un psiquiátrico de Francia. Fíjate, un tío de palos que lo mandan a Francia para que no se diga que a los 19 años volvió, funcionó, no sé qué le harían en Francia, y empezó a escribir maravillosamente, como siempre escribió Juan Ramón Jiménez, que es el gran poeta nuestro del siglo XX. Pero Zenobia es la que hizo todo. Y lo último que se recuerda, murieron con pocos días de horas casi de diferencia. Cuando le habían dado el Nobel no se enteró. Y entonces lo último que dijo Juan Ramón es: Zenobia, ¿le has mandado a Goethe el platero? Lo último. ¿Qué me dices? Es una cosa conmovedora. Según Marina Castaño, lo que dijo Cela fue mucho más. Bueno, no me extraña. Viva Idea Flavia, te quiero, Marina, espérame en el cielo, tal. ¿Cómo se pueden decir tantas cosas en plena agonía? Lo de Goethe, como estaba para allá, se entiende. Más luz. Eso sí, Goethe estuvo, y yo creo que posaba. Yo creo que eso lo dijo Eckermann. O sea, pero el caso... Pero esos 2 libros que están en Alianza 3, si no recuerdo mal, son impresionantes. O sea, es un personaje absolutamente extraordinario con un amor fatal. Es un genio, que suelen ser lo peor que te puede caer en la vida. Este último volumen son de juventud. Sí. Es cuando lo conoce realmente, sí. Y paralelamente ha salido también una novela inédita de Pío Baroja, que a mí siempre me llaman la atención. Las novelas inéditas de Pío Baroja, que tienen una cadencia bianual. Exacto, es lo que te iba a decir yo, que a mí me sorprende cuántas novelas aparecen. En vida de don Julio Caro aparecían todos los años. Claro, siempre había, es verdad, que como era un grafómano... Como era un grafómano, y seguro que tenía todo pintarrajeado por todas las esquinas. No, y luego que en los años de la guerra escribió mucho y publicó poco, publicó lo de judíos masones y de Marralea, he dicho masones judíos y de Marralea, para congraciarse con el régimen después del susto de que casi lo fusilan en Vera. Pero mucho material lo dejó. Sí, allí en la biblioteca. Y claro, todo eso, pues fíjate, la familia... apareciendo por allí. Bueno, claro. Entonces, Itxea, que eso sí es una casa muy bonita. Sí. En fin, Pío Baroja estuvo en mi pueblo, en la fonda de mi tía María con Ortega y Gasset. Decidieron recorrer, eso sí que tenía mérito, en un coche, años 20, correr desde Navarra hasta Cuenca. O sea, el auténtico espinazo que es el sistema ibérico. Madre mía. Llegan a mi pueblo, al igual al Tremedal, y van a la fonda que había, la de mi tía María, y entonces, claro, como eran sobre tantas cagaldabas, salieron encantados, porque les echó de comer. O sea, no es que les dio, es que les echó de comer. Pero vamos, acabaron con varias toneladas de jamones, estaban felices. Qué pueblo más generoso, qué blanco, qué pintado, qué alegre, parece andaluz, porque tenía las tejas muy rojas y tal. Claro, pueblos de transhumancia eran blancos porque la cal era la higiene. O sea, la cal tenían que estar encaladas hasta las cuadras. Siempre hemos sido limpios. Un carácter fuerte, ¿verdad? Pero limpios. Entonces, salieron felices. Claro, pero ahí, eso está en las obras de Pío Baroja, pues aparece también el viaje a mi pueblo. Mañana, digo yo, Baroja en la Sierra del Barracín. Y sale un libro nuevo. Aparece un libro nuevo de Baroja, como no ha salido las obras completas de Baroja, los que las leyeron murieron ya hace algún tiempo, pues oye, qué novedad, increíble, cómo entendió Teruel Baroja.
y está publicada hace 50 años. Me imagino yo ese trayecto desde Albarracín hasta Cuenca, en los años 20. Eso te iba a decir, a lo largo del río. Pues es el mismo que hay ahora, porque no se ha movido. Son los caminos de cabras que arreglaron los romanos y desde entonces hasta ahora. Tú vas por Albarracín, subes por Noguera, Bronchales, vas a mi pueblo Orihuela y luego bajas por Guadalabar y Griegos, nombre extraordinario para el pueblo de Griegos, y ahí ya bajas hacia Cuenca, hacia Tragacete, que es el nacimiento del Cuervo y tal, que es el final de la serranía de Cuenca. Y en esa zona es donde, y en la parte de mi pueblo, que es todo la sierra, que es el señorío de Molina, los Montes Universales, o Sierra de Albarracín, y la serranía de Cuenca, eso es la sierra. Ahí somos de la comarca. O sea, no hay Castilla, Aragón ni Teruel, somos de la sierra. La gente se casa con alguien de la sierra. Y entonces, claro, las carreteras ahora no son muy buenas, aunque gracias a Aznar... Yo lo he hecho este verano, sí. Pero está muy bien. Pero ¿cómo tenían que ser? Que romper el palier, como se decía antes, ¿cuántos no romperían en los coches? Para bajar a Tragacete, desde mi pueblo, que aquello es así. Tremendo, mérito enorme. Próximo libro de Pío Baroja, de próxima aparición en las librerías. Si no... Bueno, vamos a ver. Sara Sanz, ¿por dónde van los oyentes? Pues la verdad que nuestros oyentes siguen sin dar crédito, siguen sin entender cómo en un país como el nuestro, que tiene poder legislativo, ejecutivo y judicial, hay dirigentes políticos que llevan a cabo auténticas declaraciones de rebeldía, como en el caso catalán. No entiendo todavía por qué no han denunciado como sedición a la señora que dijo visca la República Catalana. No los entiendo. Si son funcionarios españoles, ¿por qué no se les puede meter mano por ahí? Y si Montoro puede perdonar, porque no va a poder más consultar. España dejó de ser un país decente el día que estas bandas organizadas, que son los partidos políticos y los sindicatos, decidieron repartirse el pastel. Se cargaron la justicia y la educación y crearon las comunidades autónomas, que es donde tienen estas bandas sus guaridas. Que se decía, a los políticos hay que pagarles bien para que no se corrompan, pero está visto que eso no ha servido de nada. Yo creo que habría que pagarles un sueldo de obrero especializado, y así el que se dedicara a política se supondría que lo haría por afán de servicio a la sociedad. Rajoy, si se pone tan chulo y no cumple lo que en realidad nos dijo por televisión de parar esto de Barcelona, el voto de una pila de gente va para Ciudadanos, que ahora era una oportunidad para él, una oportunidad de narices de decir, bueno, aquí estoy yo y se cumplirán la ley por mis narices. Mariano Rajoy va a marear la perdiz, va a hablar mucho, va a dar conferencias, va a dar charlas, va a dar proyectos, va a invitar a todos a su casa y a la Moncloa a cenar y tal, pero el muerto de Cataluña no lo va a resolver él. Va a esperar a que pasen las elecciones y el muerto para otro. Eso es Rajoy. Y voté a Rivera. Y no lo volveré a votar más, porque mira lo que está haciendo en Madrid y lo que hace en Andalucía. Y eso es lo que nos espera con el señor Rivera. Para mí, la única capacitada que hay para gobernar, y no la he votado nunca, es Rosa Díez, que tiene un carácter fuerte. El fallo de Mariano es menospreciar y huir del debate contra Rivera. Eso le va a pasar. Las dos R's serán las que ganen las elecciones y posiblemente Rivera sea el primero. Bueno, la verdad es que este es el gran asunto, pero cuando se plantea un reto a la nación, o sea, yo me meto mucho con Luis Herrero porque Luis dice los demócratas. Los demócratas son los demócratas suecos, por ejemplo, los suizos, no, es a los españoles. A los españoles nos rompen la nación. Nuestra nación, que tiene un Estado nacional, es el más antiguo de Europa. En realidad es el más antiguo del mundo, como Estado nacional. Y un Estado constitucional desde hace más de 200 años, con alternativas y tal, como casi todos los países europeos, que han tenido épocas, salvo Inglaterra, han tenido épocas constitucionales, dictaduras, etcétera. Fíjate Alemania, fíjate Italia, Austria y muchos otros países. Pero España, nos atacan como españoles. En el País Vasco nos mataban por ser españoles, no por ser demócratas o franquistas o antifranquistas, era por ser españoles. Esto es un ataque a la nación española. Y si el presidente del gobierno de España, que es la nación española, el gobierno es del Estado, pero España es la nación. Si atacan a la nación, tú tienes que ir con los partidos nacionales. Y tienes el tuyo, tienes Ciudadanos y en algunos sitios el PSOE, porque Podemos está con la ETA en Navarra y en todas partes. O sea, pero eso, la foto, era en las Cortes los tres
diciendo gane quien gane las elecciones, este es nuestro programa, estos 3 puntos. Este es el problema, Federico. Mira que es sencillo. Y además estoy convencido de que al final a Mariano le hubiera ido bien, como decía el de la Infanta, le irá bien a la Infanta. Le hubiera ido muy bien porque hubiera tomado la iniciativa y decir, bueno, puedo no ganar. Pero en todo caso, esto es lo que vamos a hacer cualquiera de los 3 que puede ganar según las encuestas. Bueno, ya con eso, bueno, primero, la gente se animaría. Los catalanes de bien, que están contra la pared, se animarían. Y en el País Vasco no pasaría lo que está pasando. No ha habido reacción, perdóname solo un segundito. La foto del Estado tenía que haber sido de tal fuerza, pero no ayer, no antes de ayer, no, el día que estuvo Artur Mas en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con los 600 alcaldes allí aporreando y con el bastón, y los miles que estaban allí, porque aquel día Artur Mas avanzó en su golpe de Estado y tomó el poder judicial. Hace un año hizo un referéndum ilegal que Mariano dijo, porque Moraga se lo había dicho, que no iba a haber. Tarde, pero aquel día no hubo reacción. No hubo reacción. Entonces, el Estado está yendo tarde. Que no es el Estado. El Estado no existe. Bueno. O sea, existe el gobierno que administra el poder del Estado. Cuando dicen, el GAL es un crimen de Estado. No, el GAL es un crimen del gobierno de Felipe González. O sea, aquí cada cual tiene que tener su responsabilidad. No. Sí, que utilice funcionarios, pero es el gobierno de un partido que ha ganado las elecciones y ha pervertido la utilización de los recursos del Estado fuera de la ley. Pero la cuestión de fondo es que los españoles lo que quieren ver es que cualquiera que gane va a hacer frente a eso. Pero desde luego con liderazgo, con músculo moral y con percepción histórica del momento, realmente un político fuerte, un estadista, en este momento podría arrasar. Pero sí, además... Desde el Poder Ejecutivo. Pero por supuesto, es que arrasar. Ayer cuando va a mendigar afecto a la SER, después de que la SER ha conseguido no mendicidad, sino menudo chollo. Ninguna empresa del mundo debe 3.200 millones de euros, regalos, o sea, 4.000 millones de dólares y sigue abierta. Ninguna, excepto el Imperio de Prisa. Que encima ayer le pegó un editorialazo a Mariano por no haberle dado hoy le perdona la vida. Para el último plazo. Claro, bueno, estará Soraya bailando el pindongo. Bueno, pero la cuestión de fondo es que si ayer dice en la SER, por supuesto, que en estas condiciones yo voy a aplicar el artículo 155 y el 403 y el 204 y todos estos artículos del Código Penal que están para castigar a los funcionarios que utilizan el dinero público y de paso explica. Yo tal vez me he equivocado, llevo 3 años pagando las nóminas de todos los funcionarios de Cataluña. Que sepa, la primera, la señora Carmencita Forcadell, que en el momento en que ella dice que no va a obedecer las leyes, se declara a sí misma nula de pleno derecho y España no va a pagar ni una nómina más. Esto lo dice en la SER, bueno, mayoría absoluta de Mariano y segundo Albert Rivera. O sea, pero no puede porque no lo piensa hacer. No lo ha hecho 4 años y no piensa hacerlo, más que si lo llevan a rastras y aún así, y además como no sabe si va a ganar, el que venga atrás que arregle. Claro. Y dice, bueno, pues si va a ganar Rivera, que para eso es catalán, que lo arregle. Yo, Federico, creo que él, en primer lugar, piensa que va a ganar y en segundo lugar, si tiene que hacerlo, va a hacer. La información que tengo yo es que la abogacía del Estado le ha dicho que hay que ser muy preciso en el momento en que hay que intervenir. Es decir, de momento no se ha cometido el delito propiamente dicho. ¿Cómo no se va a cometer el delito? Hombre, si hicieron el referéndum ilegal. Yo te digo lo que dicen los juristas. Pero ayer tuvimos aquí esta pelea y casi se matan Rosell y Paco Maruenda. Yo no pretendo tal vamos cosa. A ver. El Tribunal Constitucional se ganó el apodo de prostitucional cuando la ley del catalán, que es manifiestamente anticonstitucional, que ofende a la sensibilidad nacional más elemental, fue aceptada, diciendo que a ver si se aplicaba bien. Es decir, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y ejércitos completos de juristas se han sucedido en la condonación de todos los delitos perpetrados en Cataluña desde que Pujol llegó al poder en 1980. A mí no me tienes que convencer de eso, estoy absolutamente de acuerdo. Yo veo un abogado y salgo corriendo. Federico, vamos a ver, desde el título 8º de la Constitución, pasando por la transitoria segunda, que es la que hace que haya una asimetría en el desarrollo sin duda. Pasando por el bloqueo de la sentencia de la LOAPA, que era cuando Calvo Sotelo quiso armonizar. Y se lo cargaron Felipe y Pujol. Efectivamente. Pasando por la inhibición de los tribunales en banca catalana por razones de Estado. Sí, señor. Pasando por la retirada de la presencia de los símbolos del Estado. Han estado todos. Todos. Suárez, González, Calvo Sotelo,
Felipe, Aznar, Zapatero y Rajoy. Y ahora Rajoy es al que todo el mundo le dice, usted es el culpable, ¿no? Perdón, no es el culpable, es el último. Es el que incluido le toca. el estatuto, y ahora acordaros que y ahora el estatuto era el que se iba a arreglar. Bueno, pero sí, él es igual de culpable, pero ahora es el único responsable, porque el presidente del gobierno es él, con mayoría absoluta él, en el Congreso y el Senado él. Ahora ha perdido ya casi todo el poder, se ha cargado su partido y se cargaría España con tal de seguir en la flote. Yo tengo la peor opinión de Mariano Rajoy, pero que no era así. O sea, Mariano, como pasa, se ha hecho malo en el poder, como se hizo malo en el poder Felipe, como se hizo malo en el poder Aznar, y Zapatero, como ya llegó bobo solemne, como bien le llamó, no cambió. O sea, siguió igual de bobo, de maligno y de estúpido y de siniestro. Pero Mariano, en estos 4 años con todo el poder, él ha aspirado siempre, aconsejado por esa legión de abogados del Estado, que es la manera de no hacer nada, escondido en las faldas de los tribunales Supremo, Constitucional, Consejo de Estado y toda esta patulea de ganapanes y de jetas que no son capaces de reconocer un golpe de Estado cuando lo ven. Lo que han hecho es financiar, porque Durán y Lleida les decía, y Moragas aconsejaba, y Sánchez Camacho asentía que no iba a pasar nunca nada, que jamás iba a haber proclamación, que no, que lo dice Durán, que Durán sabe. ¿Durán qué va a saber? Durán sabe que le indultaron su partido, nada más llegar Rajoy al poder, que Gallardón indultó a 2 jefes de Unió por delitos tremendos, de cárcel, de mucha cárcel. Fíjate lo que sabía Durán, que al final los electores le han echado a su casa. Le han dicho, hombre, y llevaba de segundo al fiscal superior de Cataluña, que fue el que agredió al mundo cuando el mundo empezó a publicar las pruebas que hoy descubre la prensa de Barcelona. Y de hoy. Y de primero caso, todos han sido garantes de la impunidad. Todos. De la impunidad de los delitos continuados. Y desde luego, desde que se anuncia el proyecto de la sedición, se empieza a gastar dinero decidido en sedes oficiales institucionales, se reúnen y toman decisiones sobre fondos públicos para invertirlos en este proceso. Desde ese momento si hay voluntad política, hay posibilidades de perseguirlos por los delitos que han ido cometiendo, acumulando, comprando voluntades en el exterior, en el interior, haciendo todo tipo de tropelías para hacer daño a España, para socavar las instituciones, con pasos muy concretos que se han ido dando en las instituciones, y siempre radiado, como dicen, siempre con 7 cadenas de televisión en la TV3 %, siempre en directo, que será 33%. Y las inmensas complicidades en los medios, del resto de España. Pero dicho lo cual, y estando totalmente de acuerdo, también es verdad que en esta legislatura es cuando se ha levantado la alfombra de la corrupción en Cataluña. ¿Qué me dices? Del asunto de los Puyol. Será en este periódico. ¿Cómo que en esta legislatura? Perdona, en esta legislatura, ahora lo que ha hecho, vamos a ver, en esta legislatura que ha hecho Mariano, lo último, perdona, lo último que ha hecho la Fiscalía fue anteayer, que el juez y los fiscales se niegan a meter en la cárcel a Puyol. Es más, se niegan a investigar en la casa de General Mitre, que es como el Belén del delito. O sea, allí, cuando llegan a coger al niño, orden expresa de que solo toquen la habitación del niño. Y si tiene la cama sin hacer, que se la hagan. Pero ¿cuántos informes, Federico, de la UDEF se han producido antes? Acuérdate de la expresión. Quiere decir, los medios de comunicación. Pero Fernando, ¿te das cuenta de lo que dices ahora? Ahora que es campaña electoral. No. Ahora, perdona, lo que hizo anteayer la Fiscalía y el juez de la Mata es lo que vienen haciendo todos los fiscales y todos los jueces con la corrupción de Cataluña en los 4 años de Mariano, con un pedazo de mayoría absoluta que no cabía. O sea, porque la orden era hay que llevarse con Cataluña, porque al final vamos a pactar con ellos. Y ese que fue el precio también de la corrupción de Aznar, que fue por supuesto, de la corrupción de Felipe, que fue de la corrupción, no de Calvo Sotelo hizo la loapa, sí, en parte de Suárez. Y desde luego, por supuesto, de Rodríguez Zapatero. Pero esto, los fiscales, anteayer, hicieron la pamema más vergonzosa de decir que no era, y el juez,
que no es una asociación de malhechores, cuando el tío ha reconocido en un documento que el dinero es suyo. Pero si lo que voy... Perdóname, solo un dato... Lo raro es que no haya nadie en la cárcel. Lo que yo estoy defendiendo es la actuación de la policía y de la Guardia Civil. La policía, cuando dijo en la policía con los Puyol y la Guardia Civil, en el caso de la financiación ilegal, irregular, ilegal de Convergencia, ha llevado el material. Pero vamos a ver, ¿por qué van 200 policías a Barcelona anteayer? Hace 3 días. Sí, tenía que ver, porque sabían que el juez les iba a frenar y que la fiscalía los iba a boicotear y querían demostrar que la policía quería perseguir el delito. Bueno, pero a eso es lo que me refiero. Pero lo trágico es que fue una teatralización entre dos fuerzas, la policía y la Guardia Civil, pero en este caso la policía, que busca el bien, que es que meter al delincuente en la cárcel. Aquí resulta que la única que ha robado es la Pantoja. Claro. O sea, y la policía pone 200 en lugar de 20 para que se vea que ellos lo intentan. Pero lo cierto es que con Mariano Rajoy Brey en el poder, al único que han detenido en pleno centro de una capital española es a Rodrigo Rato, la policía de aduanas dependiente de Montoro, con orden directa de Soraya, para meterle la cabeza de manera ilegal porque no iba esposado en su coche para recorrer 3 manzanas. 3 veces han detenido a Rato en el centro de Madrid. 3 veces. Y lo Puyol Ferrusola, orden expresa de no detener a nadie. Pero si no sabes lo que vas a encontrar, y si encuentras 2 cuchillos con sangre, ¿no los detienes? No los detienes. 100.000 euros en casa de uno de los hijos. Mira, es una vergüenza, teniendo una mayoría absoluta. Ya lo fue con Torres Dulce. Lo es con Consuelo Madrigal. Es una absoluta vergüenza, porque la Fiscalía tiene un orden jerárquico. La Fiscalía depende, es el Ministerio Público. O sea, es que un juez te puede salir rana, pero la Fiscalía no. Y te puede fallar una vez. Pero 4 años. No, hombre, no, es que la Fiscalía eres tú. La policía, claro que ha quedado bien. Es más, ha forzado la máquina para quedar bien. Para que, se sepa que ellos no se eran. Viera y se notara dice, muy nosotros la somos 200 de la Guardia Civil y estamos también, aquí. Porque el siguiente paso será cuando se analice toda la documentación intervenida, como la operación Petrun, la de la Guardia Civil de Financiación de Convergencia Democrática de Cataluña, y la operación Hades, pues contra los Puyol acabará confluyendo, porque no puede ser de otra manera. Pero si es lo mismo, pues pero claro, si es la misma banda. Pero judicialmente todavía no, el juez no lo quiere ver, pues habrá que ponerse encima de la mesa, y para eso se va a encargar la policía y la Guardia Civil. ¿Alguien se imagina en la película El Padrino, que es lo más parecido a Ubú Presidente, es El Padrino, ¿no? Que todo el mundo conoce la saga, al menos las 2. ¿Alguien se imagina que el fiscal general de los Estados Unidos procesa a un Corleone y no a la familia? Es evidente que es la familia, la banda. La banda es la familia. Alberto Moravia, la familia es la mejor escuela de la delincuencia. Bueno, en su caso, sobre todo sexual, ¿verdad? Pero bueno, quiero decir, evidentemente procesan a Corleone padre, al hijo de Corleone botijo, porque todos los Corleones son la banda. Porque esa estructura. Los Puyol es así, pero además comprobado, archicomprobado. Oye, orden de no detener a nadie y cuidadito. Y encima cambian los niños. O sea, yo no sé, el de la Mata se ha vuelto loco. Ha cambiado a los hijos más poderosos por los pequeños, por los menudos. Es que llevan años avisados sin ningún tipo de medida cautelar. Han podido viajar, han podido entrar, salir, moverse, siguen destruyendo pruebas, llevándose el dinero, y moviéndose por el extranjero también, porque no tienen ningún tipo de control ni medida cautelar. O sea, eso es absolutamente inaudito. Impunidad. Y que les hayan cogido, todavía les vayan cogiendo pruebas a pesar de todo. Es que quemaron la trituradora. Pero si el día que fueron a detener a uno de los de la banda del Palau, si es que habían quemado la trituradora. Es que llevan meses esa trituradora. Claro, llevan tantos años robando, ahora se roba por internet. Pero antes es que era todo papel. Y claro, deshacerse se movían impunes, quemar un bosque finlandés, claro. Oye, el tesorero de Convergencia no borraba sus correos. Había 9.000 correos cuando se habla de agenda. Es que la agenda son sus propios correos y de ahí llegas a las citas de los empresarios en los que iban a dar la mordida. O sea, que la investigación tampoco es tan complicada en cuanto que has entrado a ver lo que tenían. Para que hoy salga Godó, pues diciendo 30 millones, ¿cuántos serán? Es decir, ¿qué no habrá en esos correos para que ahora la prensa de Barcelona haga como que es prensa y que es crítica con la corrupción? Yo recuerdo lo que pasó cuando se hundió el Carmelo. Portada del periódico de Catalunya.
Arden las Torres Windsor en Madrid. Se había hundido un barrio entero de Barcelona por la corrupción de las obras del metro. Eso forma parte, acuérdate, Federico, que es muy paralelo a lo que ocurría aquí en España, en el franquismo. Teníamos unas secciones de Internacional en la prensa española magníficas. Buenísimas. La Vanguardia, las mejores. No se contaba nada, claro, y la Vanguardia, ¿qué es lo que te iba a decir? Y la Vanguardia sigue con esa tradición. Sí. Cuentan magníficamente lo que está ocurriendo a la tribu de Muzharraf en el norte de Pakistán y no cuentan lo que ocurre en el agujero del Carmel. Nada sobre en una prensa, en unos medios de comunicación que hicieron algo que yo creo que es el máximo reproche que podemos hacer periodísticamente, que es el pensamiento único a través del mismo editorial. Cada vez. El mismo editorial, toda la prensa. Hecho por Juliana, el periodista ejemplar, el que tanto admiran en Madrid. El Juliana, en Madrid con este es el que hizo el editorial, que pergeñó esa obra maestra. Esta mañana yo decía Iceta dice que, claro, cobardeando en tablas, que es lo suyo, que él no quiere unirse, no quiere alimentar la confrontación, alineándose con los confrontados, con los que, según la presidenteja esta que se ha proclamado república, no son catalanes. O sea, Ciudadanos y el PP no son catalanes, son enemigos del pueblo de Cataluña. Y ante esa agresión va Iceta y dice que quizá habría que recurrir al Tribunal Constitucional. Iceta es el que monta con el tripartito la manifestación contra el Tribunal Constitucional. La monta Miquel Iceta, la gogó de Llobregat. Iceta es un fompapén bailón. Muy bailón, sí, es la aceituna rellena, pero la antiespañola. Sí. Bueno, le mandamos Nugel Anzulé a Iceta, sí, le hace falta. Necesitaría mucho. Ahora además puede combinar el champú con extracto de cebolla y esas cápsulas que se pueden llevar en el bolsillo, en el bolso, y que las podemos aplicar en cualquier lugar. La zona de peligro alopécico. Es la combinación perfecta para tener un pelo fuerte, vigoroso, con brillo y sobre todo, bueno, que vaya aumentando, ¿no? Que es de lo que se trata. Muy importante, Nugel Anzulé. Pero nada de comprar a granel, champú de cebolla. No. Esto de que es una marca blanca, marca turbia. No. Nugel Anzulé. Bueno, la Pantoja fue la que popularizó lo de dientes. Es decir, si te estás en un problema, cuando le estaban deteniendo. Esa es la única que cumple. La única, igual que Lola Flores fue la única delincuente fiscal de España. No, está del Nido. El que fue del Nido también está en la cárcel. También. Pero fue Pantoja la que dijo dientes. ¿Por qué? Porque tiene unos dientes estupendos. Y además así los otros se joroban. Dice, pues me metéis en la cárcel, pero mira qué dentadura. Bueno, sí, y le salía gratis el seguro dental con Aegon, claro. Por solo 39,95 euros al mes, cualquier persona puede tener 30.000 médicos a su disposición y un seguro gratis al contratar ahora el seguro Aegon. Llama gratis al 900-177-177 porque Aegon asegura el mañana. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia, ¿qué nos ofreces? Vamos a hablar de Halloween. El Halloween. ¡Qué miedo! Halloween otra vez. Llega. Bueno, es una fiesta también. Nosotros, la festividad de Todos los Santos. Y tenemos en buñuelos, Digital tenemos hay una filmación buenísima que están Juanma Rodríguez y Dani Palacios que odian Halloween. Bueno, sobre todo odian Halloween, pero lo siguen, claro, es un fenómeno sorprendente. Entonces hablan de las peores películas de terror, las más repugnantes, que seguro que son las que le gustan a Isabel González. Isabel, buenos días. Que es la que sabe de gore y tal, cuando te tiran un bazo al ojo y esas cosas. Bueno, han hecho, es un mano a mano. Hay en sendos sillones. Yo no sabía que tenemos unos sillones tan confortables en la empresa. Yo es que no me he sentado nunca. Yo tampoco, eso me pasa. Si es que trabajamos a todas horas. Bueno, pues hay 2 sillones y están ahí sentados y van con charlan. Es buenísima esa pieza. Pues mira, les podíamos haber puesto de fondo el esqueleto que tenemos de 1,60 m. Pues tú fíjate, que como tenemos yo. En el Corte Inglés, que está muy bien, 41,95 cuesta. Luego, disfraces para adulto, 11,95, pelucas, 4,95 y máscaras, 2,95. También maquillajes, en fin, todo lo que necesitas. Hay una mini tienda de Halloween en el Corte Inglés y ahí, bueno, saldrás hecho un horror. Saldrás hecho un monstruo. Un muerto. Saldrás muerto. Bueno, Isabel, ¿y en la Crónica Rosa hoy? Pues en la Crónica Rosa, fíjate, irrumpe este personaje del que hablábamos ayer, Melanie Costa, la ex ya de Cayetano Martínez de Irujo, porque es verdad que la chica de momento está siendo discreta, pero fuera de la discreción, es decir,
cuando se pone a hablar con nuestros Paloma herida, efectivamente, pues ella no es que cuente, pero es fácil sacarle información. Y bueno, y ya vamos descubriendo que Cayetano es un personaje con doble cara, por decirlo de alguna manera. Muy doble, efectivamente. Muy doble. Bueno, ayer nos decían que triple cara, efectivamente, por llamarlo de alguna manera. No, pero ya decía Beatriz Cortázar, decía, Paloma herida, que esté tranquilo que no voy a decir nada. Significa que no va a callar. Porque ha salido. No me llevo nada de allí, nada. Tal. Bueno, hablaremos también de Isabel Pantoja. Federico, parece que ya hay fecha posible para el tercer grado penitenciario el mes de enero del año que viene. O sea que la cantante prácticamente va a cumplir, no decimos el 100% de su pena, pero sí el 75%. Ella sí. Sí, efectivamente. Otros ni entran siquiera en medidas cautelares. Sí, pero bueno, todo esto son informaciones que dicen en los medios de comunicación. Sus abogados están pidiéndolo y volviendo a pedir y nada. Y Rosa Benito, que vuelve a la tele. Madre mía. Pero no vuelve a Telecinco. Va a contraprogramar al Sálvame Deluxe este viernes en Canal Sur. Bien es cierto que Canal Sur, excepto si tenemos plataformas digitales, solo lo vemos en Andalucía, pero allí va a estar ella, con Juan y Medio, en un programa, mientras sus compañeros... Hoy está Carmen Jara, ¿no? Sí, pues hará justicia, porque eso no puede quedar así. Bueno, pues antes de la crónica rosa, Juan Pablo Polvorinos, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Buenos días. Bueno, ¿cómo estamos de noticias así de enjundia, los que estáis trabajando en los servicios informativos? Bueno, el día va de reuniones, lo habéis comentado durante toda la mañana. Esperamos noticias de la que deberían mantener Mariano Rajoy y Albert Rivera. Se supone que no sabemos cuándo exactamente. Rajoy tiene un acto en el Palacio de Oriente con Ban Ki-moon y con el rey Felipe VI, y luego por la tarde tiene que estar en Cabra, en la provincia de Córdoba, en un acto de partido con Moreno Bonilla. No hay tiempo. Hay que recordar un momento estupendo de por qué un debate de Muñoz Alonso y Solís cuando el latín. Y entonces dice Solís, la sonrisa regia, ¿pero para qué sirve el latín? ¿Para qué sirve el latín? Se levanta Muñoz Alonso y dice, pues para que a usted, siendo de Cabra, le llamen negabrense. Y no cualquier otra cosa. Exactamente. Bueno, hay movimientos también en Cataluña. Contaba esta mañana al Confidencial que había habido una reunión el pasado lunes con los dirigentes de las CUP y Artur Mas. Hoy le han preguntado a Ana Gabriel, que es una dirigente de las CUP, de este partido radical independentista en Cataluña. Como la famosa cantante mexicana. Y no ha querido, ha dicho, esa reunión ni la confirmaré ni la desmentiré, la que supuestamente. Y esto es un partido asambleario. Sí. O sea, pero las noticias ya ni las confirman, ni las desmienten, ni las dan, ni las reciben. Y por supuesto, hasta ahora pendientes del izado de la cabina del helicóptero Super Puma que cayó en aguas del Atlántico, y habéis estado comentando también. Bueno, según el Ministerio de Defensa, las tareas de rescate son extremadamente complejas, hay algo de mar de fondo, las condiciones dificultan todavía más los trabajos. Habrá que ver qué es lo que sube de la cabina, qué hay dentro, para poder investigar qué es lo que ha podido suceder con los 3 militares españoles desaparecidos. Bueno, siguen llegando correos, me imagino. Sí, bueno, sí. Carmena, desde luego, es la estrella de las redes sociales. Ya hay memes con su última iniciativa, la ciudad de los niños, la web de los niños. Pero, hombre, por Dios. En fin, hay de todo un poco, pero Carmena y sus propuestas es lo que ahora mismo tiene más irritado y más inspirados a los oyentes. Bueno, es que además es no Por parar. cierto, preguntan, y no sé si se puede preguntar al director de ABC, a Vieito, si es cierto que Pablo Iglesias ha aceptado la invitación de ABC para participar en el foro de ABC. Pues sí, ha aceptado, sí. Vale. Bueno, pues ahí tienen la respuesta de los oyentes. Bueno, guarda el cubierto, guarda la cubertería. Guarda la cubertería, claro, porque lo último, en una cena de Carmena, es que llegó a comer, dijo que no comía, pero que se lleva el tupper con los garbanzos. Pero eso Carmena. Carmena. Pues Pablo Iglesias, bueno, yo creo que es más educado, fíjate. ¿Quién? No, es más Pablo, falso. Sí, ¿tú crees? Bueno. Sí, no, educado educado como un chequista, educadamente te desuella, o sea... En fin, menudo Tarasov-Radiano. Sí, señor, así es. Un chequista que murió en la Checa. Sí, es que es el destino. Por cierto, hay que recordar que pedimos la libertad de Leopoldo López y que Carmena lo que tendría que hacer en lugar de refugees es pedir la libertad de Leopoldo López, encarcelado por los patronos del partido que la ha llevado al poder. Pues sigue encarcelado.
Fíjate que el fiscal que ha huido a Miami reconoce que lo querían detener 2 días antes de la supuesta comisión del delito, que era ir en una manifestación. 2 días antes. Bueno, pues son las 10, nos vamos a la crónica, Rosa.